Bien hallados amigos, soy el doctor Páez del Valle, médico del dolor. Bienvenidos a un nuevo episodio de las crónicas del coronavirus. En esta nueva entrega te voy a plantear tres cuestiones que me rondan en la cabeza con el lío este del coronavirus y que quiero compartir con ustedes. A saber, como país, ¿se está haciendo lo humanamente posible y lo humanamente imposible para contener la pandemia del COVID-19? ¿Todos los países que están afectados están haciendo lo mismo que nosotros? Y por último, si esto es así, ¿por qué tanta diferencia en los datos y en las estadísticas en relación, por ejemplo, a países vecinos nuestros como son Portugal y Francia y España siempre a la cola de todos? En este vídeo te voy a dar las claves de por qué estamos en un estado de alarma reforzado y lo vamos a hacer valorando las medidas tomadas y la situación de otros países para que seas tú el que opines. España forma parte del grupo de cabeza del ranking de países en relación a contagios y a fallecimientos. Valorando los métodos, las medidas y las herramientas que han usado estos países, encontramos una serie de coincidencias y unos puntos de vista similares que nos permiten poder hacer tres subgrupos bien diferenciados. El primer grupo es el denominado el del método coreano. Lo integran Corea, Singapur, Taiwán, Japón, Alemania y Francia. Los países asiáticos que componen este grupo contaban con la experiencia de la epidemia de 2003 por el SARS-1, un coronavirus parecido al que nos está asolando en estos momentos. Alemania y Francia fueron a su saga porque intuían que estos sabían perfectamente lo que se nos venía encima. El ejemplo más representativo es el coreano, que con las primeras noticias que le llegaron de Wuhan, cerraron sus fronteras a China y organizaron un sistema de medidas muy férreas. Hicieron controles exhaustivos a las personas que entraban en su país con control de temperatura en los lugares públicos, en los edificios tanto públicos como oficiales, se tomaba la temperatura y a los sospechosos o con síntomas se le hacían el test y el confinamiento si era necesario y la búsqueda de contactos. Se controlaba el movimiento de personas y había aplicaciones de rastreo de contactos de los contagiados. Alemania, por su parte, desde el principio hizo cientos de miles de test rápidos para controlar los contagiados y sus contactos y ponerlos en cuarentena. Con todo, estos países consiguieron tener muchos contagiados, pero muy poquitos fallecidos. Además, lo que es la normalidad del país y su economía no se cerró del todo. Se desaceleró, pero no cerrado. El ejemplo lo tenemos en Alemania, donde, excepto la cuarentena de los positivos y los contactos, el confinamiento es muy light, de tal manera que se permite salir a la calle, dar un paseo, visitar los parques, los bares abren desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y, por supuesto, su economía no ha parado del todo. El segundo grupo es el de la teoría de grupo o la teoría del rebaño, y lo constituyen los países de Inglaterra y Estados Unidos. Este método se basa en buscar la inmunidad de la población de forma natural, es decir, a través del contagio. Esta teoría dice que a partir de una cierta cantidad de gente con inmunidad, los demás quedan protegidos. No utiliza medidas ni de confinamiento ni de contención y prima lo que es la economía y la normalidad del país. Inglaterra era el referente de este método, pero al final ha tenido que declinar a lo que es el sistema de contención y de confinamiento por culpa de la cantidad de contagios y la cantidad de fallecimientos. Estados Unidos sigue con sus 13, ellos priman lo que es la economía y por lo tanto
plantean la inmunidad de su población sin confinamiento y sin contención. Eso sí, tienen un sistema sanitario para tratar a los casos graves. Por último, el grupo de los sin sistema, que lo constituimos Italia y España. El método utilizado por España e Italia se ha basado en un collage de medidas, probablemente las más eficaces en el momento, pero sin ningún tipo de correlación en el contexto y sin ninguna línea de actuación prefijada. En España, al principio, el confinamiento era muy light. Ahí vemos las imágenes del metro en Madrid y en Barcelona, como no existía absolutamente ninguna medida de contención. Además, solamente se ha tratado a las personas con síntomas y los test solamente se le ha hecho a las personas ingresadas. Actualmente estamos en una situación de alarma reforzada, con un confinamiento estricto y un paro total del país como el que ha tenido Wuhan. Pero Wuhan ha tenido 2 meses de confinamiento casi carcelario y ahora está en el proceso de recuperación con riesgo de nuevas oleadas de contagio. Pero no se nos olvida que existen detrás 1.500 millones de chinos para apoyarlo en esta recuperación. España no se puede permitir el lujo de estar más de 1 mes de confinamiento férreo y de paro total del país. Si nosotros confiamos que los europeos sean los que nos apoyen para la recuperación de esta crisis sanitaria y para la crisis económica que se nos viene en lo alto, estamos apañados. Muchas gracias.